Vosotros, yo creo que os toca. Vosotros tuvisteis 160 casi, ¿no? Me parece. Bueno, yo únicamente aprovechar realmente el texto que acompaña que en esta edición es un texto que va al final y que es una especie de diálogo con la novela, un poco. Me parecía que no realmente aquí se habla de epílogo y no tiene, esta novela no necesita ni prólogo ni epílogo ni nada. A mí lo que me pidieron es que dialogara un poco, que contextualizara, porque realmente, bueno, esta película es obra de un gran de sutileza. Efectivamente hablaba Blanco Amor mucho de la sutileza, del matiz, utilizaba la palabra, esta palabra matiz, ¿no? Para decir que no estamos hechos, no somos una pieza ni de bien ni de mal, ni de tal, que lo importante es el matiz, y es una novela extraordinaria de matices que en la película está efectivamente se ve. Él valoraba mucho, yo creo que tenía una escritura, por ser muy oral, era también muy visual, muy sensorial, ¿no? Y incluso, bueno, esa afición que tenía maravillosa a la fotografía, porque las mejores fotografías que hay de García Lorca están hechas por Blanco Amor, por ejemplo, y de otros retratos. Quiero decir que tenía también un suplemento de la vista, veía con ojos libres también la historia y la vida. Entonces decir que, bueno, que esto es una obra de sutileza y es una obra de coraje, ¿no? Esta película, pero también es una obra de coraje. Esta es un poco la célula madre. La novela efectivamente es un monólogo que es importante, que es una voz baja, una voz subalterna que sabe que está condenada, que está vibrando desde el principio el fin trágico, pero tiene el valor, existe la obra y consiguió esa planta tan especial, Blanco Amor, porque tiene valor, porque comienza con un no. Es decir, lo que dice este hombre que va a declarar ante un juez que no vemos, que es el Supremo, que es el Altísimo, que es la casta, que es el poder y el ojo, ¿no? Panóptico, que todo lo ve, es el diccionario también, pues, el dominador de las palabras. Entonces esta persona que levanta el lenguaje del suelo, ¿no? Literalmente, con tanta verosimilitud, comienza diciendo no, lo que dicen esos papeles no es verdad. Es extraordinario porque la historia no comienza, eras una vez o pasó en tal sitio, ¿no? Entonces creo que es una obra. La novela también la propia historia de la novela es una novela, porque eso explica que sí,